pesquisa que vale, a pesquisa de 5 de outubro, estou confiante que podemos... Todo listo en Brasil para la realización de los comicios presidenciales. 142 millones de votantes se regresarán a las urnas este domingo para elegir en segunda vuelta al presidente que gobernará al país suramericano en los próximos 4 años. Durante la jornada electoral también se elegirán también a 14 gobernadores. Brasil decide mañana el rumbo del país para los próximos 4 años. Cerca de 532.000 urnas electrónicas distribuidas en 450.000 centros de votación en 27 estados del país están listas para recibir a 142,8 millones de ciudadanos que elegirán en segunda vuelta presidencial entre la actual mandataria Dilma Rousseff y el candidato opositor Aécio Neves. Del total de urnas habilitadas, alrededor de 72.000 cuentan con tecnología biométrica que serán utilizadas en más de 760 poblaciones del país. Según el Tribunal Superior Electoral, las mesas de votación abrirán mañana a las 8 de la mañana hora local y permanecerán abiertas hasta las 5 de la tarde. Las mesas de los estados del noreste del país cerrarán 3 horas después. 15.000 militares serán desplegados por el gobierno para garantizar el normal desarrollo de los comicios en 280 municipios de la nación suramericana. De acuerdo con las últimas encuestas difundidas por las firmas Datafolha e Ibope, Rousseff cuenta con una ventaja de 6 a 8 puntos porcentuales sobre el candidato de la socialdemocracia brasileña, Aécio Neves. Sin embargo, otro sondeo realizado por la empresa Veritá reveló que el candidato socialdemócrata cuenta con un 53% en la intención de voto frente al 48% que obtendría la candidata a presidente. 8:10 de la noche en Brasil, en Brasilia. Saludamos a Paulo Di Vicenzi, es estratega electoral, director de la Asociación Brasileña de Consultores Políticos y nos acompaña desde Porto Alegre. Gracias por estar con nosotros aquí en NTN 24. Bienvenido. Hola, Carlos, ¿qué tal? Parece entonces que ya la suerte está echada, los brasileños están listos para acudir a las urnas con unas semanas antes de esta segunda vuelta electoral marcadas por las tensiones, marcadas por los enfrentamientos y no tanto por las propuestas de cómo Brasil va a salir de la recesión técnica. Esto, ¿qué está generando, qué fenómeno está generando entre los votantes? Bueno, es una disputa muy acirrada, muy peleada. Como usted habló perfectamente, el embate de los candidatos se dio muito mais por los ataques, las agresiones, do que propriamente por las propuestas. Cualquier que sea el vencedor, tendrá en sus manos, a partir de 1 de enero, un gran desafío, que es tratar de colocar la cuestión económica del Brasil en rumbo más positivo do que estamos hoy. Es un desafío enorme, pues tenemos muy problemas internos, dívida, los compromisos internos y el desempleo es muy fuerte. Entonces, el próximo presidente tendrá, a partir de enero, un gran desafío y esto faz con que la gente esté apostando en una posible mudanza, porque após 12 años del comando del PT, o resultado que tenemos hoy es muy pálido, muy débil en términos económicos y también comienza a surtir algunos problemas de naturaleza social. Ahora, hay quienes dicen que si gana Dilma Rousseff, el mandato es claro, la presión va a ser desde el minuto 1 de su gestión en la reelección, pero si gana Aécio Neves tendrá un margen de maniobra porque va a llegar al gobierno, va a comenzar, tendría que mirar todo el panorama. ¿Usted comparte esa opinión? ¿Es este un plebiscito para el Partido de los Trabajadores? Bueno, el Partido de Trabajadores no apresentou en la campaña alguna novidad en términos de que podrá hacer en un nuevo mandato. Inclusive, Dilma corre el riesgo de, si vencer la elección, de sufrir impeachment por las denuncias del Petrobras. Muchas de las cosas que
ocorreram em seu governo estão aparecendo agora e com a delação premiada de alguns envolvidos estão entregando todas as provas que podem fazer com que o candidato Dilma tenha problema, caso seja eleita, de levar adelante o seu governo, porque pode ficar sujeita a um processo de impeachment. Precisamente usted habla del escándalo de Petrobras. Hemos visto cómo ha venido evolucionando en los últimos días. La publicación del día de ayer de la revista Bella con esa portada diciendo ellos lo sabían todo. Sin embargo, la respuesta de la presidenta candidata es vamos a investigar, vamos a castigar y vamos a tratar de devolver esos dineros que pudieron haberse fugado de la empresa petrolera, los devolveremos al Estado. ¿Esto será suficiente para Dilma Rousseff para poder convencer al electorado? ¿Y por qué Aécio Neves no ha sido más agresivo? ¿Por qué su estrategia no ha funcionado para tratar de desenmascarar todo este entramado de corrupción? Bueno, yo pienso que el discurso de Dilma está centrado muy más en dirección a una clase de la gente más humilde, más pobre. Hay cerca de 56 millones de personas que hoy son beneficiadas con el subsidio que llamamos de Bolsa Familia. Esto es un proyecto que surgió en verdad en la gestión de Fernando Henrique Cardoso, ele que criou este projeto e teve desenvolvimento em la gestão ao longo de 12 anos do PT. Pero em la campanha, militantes de Dilma andaram por las calles anunciando que caso Dilma não vencesse esta eleição, os beneficiários perderiam, não teriam mais o subsídio de Bolsa Família. Esto é tipo de argumentação condenável sobre todos os aspectos, porque o Bolsa Família hoje é projeto muito mais de Estado do que de governo. Porém, a gente mais humilde, a gente com menos esclarecimento e que são a maioria entre os eleitores, podem ficar com receio, com medo por esse prejuízo e então isto pode dar a Dilma a vitória. Pero nada é certo. Dilma e Aécio, em las encuestas divulgadas hoje, estão matematicamente empatados, estão juntos. Não conseguimos nós outros supor quem seja vencedor. É uma disputa acirrada que poderá ser vencida por dos dois por muito pouca diferença. Sin embargo, los últimos sondeos nos mostraban a Dilma ya con una posición en las encuestas más favorable. En este entendido, podría pensarse que el brasilero promedio prefiere un gobierno que da, un gobierno que mantiene estos subsidios, a un gobierno transparente, a un gobierno en el que pueda confiar. Bueno, que em la argumentação de candidata Dilma conseguiu fazer com que a gente pense que o governo de Fernando Henrique é risco, porque em sua gestão o emprego, as taxas de desemprego eram muito altas, a inflação havia sido contornada, mas era em número, em índice mais alto, mais elevado que tem hoje. Não muito, algo em torno de 7%, e hoje estamos com cerca de 6,5%. Pero el receio de perder os subsídios de Bolsa Família, o acesso à universidade pelo ProUni e também os cursos de Pronatec e o programa de habitação chamado Minha Casa Minha Vida. Todo este conjunto, o PT se apropriou como se sejam coisas exclusivas deste partido. E Aécio Neves, por mais esforço que tenha hecho,
e muitas vezes em seus programas eleitorais durante a campanha não adotou um rumo que pudesse ter uma marca tão forte para superar estes receios. Então, o discurso de manutenção dos subsídios e programas sociais é uma preocupação muito forte em relação a Dilma. E as denúncias do Petrobras é um escândalo que a gente comenta, e isto é que faz com que a diferença entre Dilma e Aécio seja tão pequena. Recordemos que esta Bolsa Familia, estos subsidios que da el gobierno brasileño, le cuestan al Estado unos 980 millones de dólares al mes y los recibe al menos el 23% de los más de 140 millones de electores que van a acudir a las urnas y que van a decidir en segunda vuelta esta elección. Para reactivar la economía de Brasil, que como usted lo apuntaba al inicio de esta entrevista, es el tema fundamental. ¿Tendrá el próximo gobierno que desmontar estos subsidios? ¿Cómo podrá contener, si eso debe ser así, cómo podrá contener el previsible descontento social que una medida de esas características puede traer a Brasil? Esto es un gran desafío. Por esto, el problema estará colocado en las manos del próximo presidente, sea quien sea. Es un ejercicio de acomodar los compromisos sociales con la necesidad de desarrollo. No es fácil. Tendrá que haber cortes. Sea quem seja o vencedor, se Dilma sair vencedora amanhã, este ano ainda teremos provavelmente aumentos de combustível que estão segurados para manter a inflação baixa. É preço artificial de los combustíveis que são praticados em Brasil. Brasil paga muito mais caro para importar os ingredientes, os componentes para fazer a gasolina. E o governo mantém um preço artificial para que isto não impacte em la inflação. Pero não há como segurar isto por largo tempo. A energia é outro componente que terá que haver reajuste muito rapidamente. Estão defasados. E isto se dá em diversas áreas. Então, o próximo presidente terá ou que fazer os cortes e provavelmente teremos aumento da inflação ou vai empurrando de barriga, como se diz acá, leva isso adelante e Brasil entrará numa situação ainda mais grave, ainda mais complicada em termos econômicos. Y ya veremos entonces cuál es el futuro que le espera a Brasil después de esta segunda vuelta presidencial. Es Paulo Di Vicenzi, estratega electoral, director de la Asociación Brasileña de Consultores Políticos. Nos acompaña desde Porto Alegre, Brasil. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Suerte.